de que para qué fuimos creados, para qué estamos aquí, para qué vivimos. Y muchos contestaron que sí han estado en ese momento de sus vidas, en algún momento han tenido esa inquietud. Algunos le llaman crisis existencial. Y les había contado a mi amigo peruano. Bueno, entonces vamos a leer Efesios, capítulo 1. Y le damos gracias a nuestro Padre amado por su Espíritu que nos enseña todas las cosas y nos da la palabra bendita para que por medio de ella lleguemos a conocimiento de su voluntad y crezcamos en el conocimiento de Él. Entonces en Efesios vamos a empezar leyendo versículo 1, dice Pablo apóstol, apóstolos de Jesús Cristo, por la voluntad de Dios. Y este enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios se dirige a los santos, no solamente santos, sino también fieles. Solamente esa palabra ya hace una separación, ya hace una diferencia y hace un statement o una declaración que hay que observarla. Quiere decir que esta carta no la van a entender como deberían entenderla todos aquellos que no han sido fieles a la guianza del logos, de la palabra escrita, de los mandamientos, y tampoco a la voz de la conciencia, que el Espíritu de Dios es claro cuando a veces nos habla y sabemos que estamos haciendo mal, y cuando estamos haciendo bien. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia y a veces rechazamos esa voz y somos desobedientes y no somos fieles. Entonces hay una desventaja para aquellos que no somos fieles en Cristo Jesús. Y en este caso estaban en una ciudad de Éfeso, en el Asia. Entonces empieza diciendo a ustedes santos, a ustedes fieles, a ustedes que se han mantenido fieles, a ustedes me dirijo, yo que soy un enviado, no de hombre ni por hombre, sino del Señor Jesucristo. Y esto es por la voluntad de Él. Entonces me dirijo a ustedes que están en Éfeso. Y Él dice que gracia y paz sea a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre. Y esto es lo bueno, ¿no? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que ya Dios nos bendijo en tiempo pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde fue que hizo eso? Ahí lo dice, en los lugares celestiales, pero lo hizo en Cristo. O sea que es imposible que Dios tenga una relación con su pueblo, con los santos, con los fieles, donde quiera que estén. Es imposible que Dios tenga una relación fuera de su revelación, fuera del Cordero que Él envió. Es imposible que nosotros entendamos lo que Él quiere para nosotros sin la obra revelada en nuestros corazones que Él hizo cuando decidió en la eternidad ser el Cordero
ser el sacrificio que iba a redimir a todos los que estaban separados de Él. Entonces, estamos unidos en la eternidad con Dios nuestro Padre, pero esa unión es en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, no con unas cuantas, sino con toda clase de bendición espiritual, pero lo hizo en los lugares celestiales, pero lo hizo a través del Mesías, de Cristo. ¿Quién es Cristo? La revelación o el misterio de Cristo no es nada más ni nada menos que Dios, el cual es espíritu. Ese espíritu se hizo carne y se convirtió, por así decirlo, en Jesús, el hombre, nacido de mujer, bajo la ley, caminando entre los hombres. Es Jesús de Nazaret, el hombre que caminaba. Pero detrás de ese hombre estaba nada más ni nada menos que el mismo Dios caminando, sujetándose a sí mismo, para que todo lo que hizo en la tierra lo hizo en la condición humana, y estando en esa condición humana es lo que la Biblia llama Cristo. Lo que pasa es que los escribas y los fariseos, y hasta el día de hoy algunos judíos, hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Y si bien es cierto, esa palabra Mesías, Messiah, o como algunos quieran llamarlo, porque en realidad no me interesa en absoluto la pronunciación, porque Dios pues conoce lo que quiero decir. Y si algunos creen que saben pronunciarlo muy bien, pues lo felicito. Y el punto, lo que quiero decir, que la palabra Cristo, Christos en griego, significa ungido. Ungido. En inglés, el anointed one. Y para muchos, pues sí, viene de unción, vino de aceite, vino de frotar, se puede ir a las raíces griegas, a las raíces hebreas, pero el punto, lo que te quiero decir es que la gente entiende la raíz, la palabra hebrea, pero no sabe la intención de Dios ni lo que quiere decir realmente Dios a través de esa palabra. Pero por medio de la revelación de su Espíritu Santo, quiero decirles que simplemente Cristo es Dios manifestado en carne. Para el que pueda entenderlo, que lo entienda. O sea, que estamos hablando de Dios, Jesús o Hijo de Dios, y Jesucristo, que los une, que es Cristo. Entonces es el mismo Dios manifestado en carne. Ahora, Él nos escogió, pero nos escogió en Él, otra vez, ¿se dan cuenta? En Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, pero con un propósito. Y estaba diciendo al empezar que voy a enseñar lo que hemos recibido de Dios acerca de cuál es el propósito por el cual hemos sido creados, para qué hemos sido creados, para qué vivimos, de dónde venimos y a dónde vamos, o sea, quiénes somos, para qué vivo. Y vamos a ver esa respuesta a la palabra de Dios. En primer lugar, ya estábamos en el corazón de Él. Hay algunos que tienen una enseñanza media rara que dicen que nosotros ya existíamos éramos ángeles antes. Bueno, eso no es verdad. Nosotros sí existíamos, pero existíamos en el corazón de Dios. Existíamos en Él. O sea, dentro de Dios, dentro de su concepción, de sus deseos, de su imaginación, de su voluntad, de su propósito, de su mente, existíamos en Él, dentro de Él. Pero no que nosotros estábamos fuera ya viviendo como seres aparte. No, esa es una doctrina equivocada, por si acaso. Nosotros tuvimos un comienzo en la historia de la creación, pero a la misma vez dentro de Él mismo existíamos. Así que nosotros somos eternos porque estamos en Él, no porque
pues Él nos creó hace millones de años y estábamos allá y éramos ángeles, nada que ver. Para algunos que tienen una doctrina medio rara, bueno, entérense. La palabra de Dios dice que Él nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha otra vez delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿no? O sea que no nos predestinó para ser simplemente hijos, sino para ser adoptados. ¿Por qué? ¿Cómo Él podía ser el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo? Quiere decir que había un cordero sacrificial porque había que pagar el precio por un pecado, por una rebelión. Entonces, en realidad ya éramos enemigos desde antes también. Por eso que Él proveyó sacrificio y entonces a través de ese sacrificio Él dijo: voy a adoptarlos como hijos. No estamos hablando de ser hijos por creación, sino estamos hablando de ser miembros de la familia de Dios, como dice la Escritura. Miembros de la familia de Dios. Entonces, ahí estamos viendo que existíamos dentro de Él en Cristo. Nos escoge desde antes de la fundación para que seamos apartados, consagrados, sin mancha para Él, para que vivamos delante de Él, como dice, santos y sin mancha delante de Él. O sea, ahí aprendamos a conocer un poquito más acerca de quiénes somos, hermanos. Empecemos a entender quiénes somos realmente. Somos una hechura de Dios, que ya estamos en la mente, en la imaginación y en el corazón de Dios, aunque todavía no habíamos sido formados. Adán todavía no sido formado del polvo, y como está escrito, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y sabemos que Dios formó a Adán, al hombre, de la tierra. Entonces quiere decir que antes que la tierra fuese fundada, desde antes de la fundación del mundo, como dice acá, ya nos había escogido. Ahora, ¿para qué? Vamos a verlo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Dice, este deseo de escogernos, o ¿cómo se dice? Un sinónimo de escoger. Un sinónimo de escoger puede ser esta elección, ¿no? Esta elección, dice, la hizo Dios, la hizo en amor. O sea que para empezar, allí ya tenemos una característica de nuestra identidad, que estábamos en Él, a la misma vez en esa eternidad también ya estábamos separados de Él, porque desde antes de la fundación ya Él tuvo que proveer cordero, y a la misma vez Él nos veía ya adoptados. O sea que todo eso se tenía que cumplir en la línea de la eternidad y en el tiempo, pero Él ya nos veía. Pero todo eso lo hizo en ese conocimiento anticipado de Dios. Él sabía todo eso, lo que iba a venir en la línea del tiempo, y Él nos escogió desde antes, pero lo hizo por amor. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, pero todo eso lo hizo por medio de Él mismo manifestado en carne, o sea, por medio de Jesucristo. O sea, Dios manifestado en carne, según el puro afecto de su voluntad. O sea, así lo quiso, el puro afecto de su voluntad. Y acá viene, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos ha creado, hermanos? Por lo cual nos conocía desde antes, y lo dice bien claro, versículo 6. ¿Para qué? ¿Para qué prácticamente nos tuvo dentro de Él? Luego nos trae a la vida y nos adopta para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa? Que Él nos creó
con un propósito, y ese propósito lo dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a explicar esto. Dios nos creó para alabanza. Cuando empezamos esta reunión queríamos hablar de la alabanza. ¿Cómo vamos a entrar a su presencia? Vamos a entrar con alabanza, con loor, con acción de gracias, con exaltación. O sea, la razón por la cual fuimos creados es para que nosotros alabemos, y no solamente alabemos, sino nuestra existencia misma va a reflejar a toda su creación fuera de nosotros, o sea, principados, potestades, arcángeles, querubines, serafines, dominios, principados, etcétera, 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 millones y millones de ángeles. Ellos, cuando nos vean en la eternidad, nosotros vamos a representar como una especie de trofeo, de joya, pues ya que la misma palabra de Dios dice que la Nueva Jerusalén prácticamente era de oro transparente, piedras preciosas. O sea, la iglesia en sí misma va a ser el objeto de que los principados y potestades en los lugares celestiales, al mirarnos, van a ver la magnificencia, el amor tan grande y la misericordia tan grande de Dios, de haberse preparado un pueblo como nosotros, que no lo merecíamos, que no éramos dignos, pero que Él pasó por alto todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras rebeliones, y Él nos perdona, nos limpia, nos viste, y encima nos da eternidad con Él, de manera que los ángeles van a contemplar a un pueblo, a un linaje que Él escoge, a una nación inmensa que es apartada y santa, y van a ver a un montón de hombres y mujeres vestidos de ropas gloriosas que pueden tener acceso al mismísimo trono de Dios, como está escrito, tenemos acceso al lugar santísimo, como un sacerdote. Y eso va a producir en todas sus criaturas una exaltación. Hemos sido creados para alabar la gloria, o sea, decir, wow, wow, qué lindo, qué tremendo, qué maravilloso, qué cosa. El brillo, el resplendor, la magnificencia. Vamos a dar palabras lindas de loor, de alabanza, de decir cosas lindas. ¿Acerca de qué? Ahí lo dice. Acerca del resplandor, de la magnificencia, de la luz, de la belleza, de los colores, de la radiación. ¿Pero de qué cosa? De su gracia. De su gracia. Al final todo termina en la gracia de Dios. Es como el rey, que hay un edicto que todo aquel que se acerca sin permiso muere. ¿Se acuerdan de eso con Esther? Esa era la ley del reino, y pues todos tenían que respetarla, y el mismo rey tenía que hacer respetar, porque si no hace respetar, entonces el rey como que no está muy bien. Y entonces había esa ley, pero había una excepción, que si alguien entraba a su presencia sin pedir permiso, esa persona tenía que morir. Pero Dios hizo una excepción en que Él podía, como rey, como dueño, tener el derecho y también
como se dice, pues tener la potestad de extender su báculo a todo aquel que él quería que viviera y no muriera por quebrantar la ley. Y entonces así es Dios con nosotros. Él lo que hizo con nosotros fue extender su báculo de misericordia para que no muramos eternamente y estar separados de Él. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados para decir cosas lindas y bellas del brillo, de la luz, de la gloria, de la magnificencia. ¿Pero de qué? De su amor, de su gracia que nos perdonó. Para eso vamos a vivir en eternidad, para que nosotros podamos estar cantando y adorando y todo, que de lo lindo que es Él, porque su amor es tan grande que nos perdonó. Para eso servimos, para eso fuimos creados. Y los ángeles van a vernos no con celos, pero nos van a ver medios como que wow, de verdad que Dios, su gracia y su amor y su benevolencia perdonó a todos estos y mírenlos cómo están. Para eso servimos. Con esa razón, para alabanza, la gloria de su gracia, con esa gracia nos aceptó. Con esa gracia nos recibió cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, cuando Él estaba muriendo en la cruz, cuando lo escupían, cuando lo aborrecían, cuando lo traicionaban. Él estaba diciendo: Padre, yo los perdono, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo exactamente. No lo saben, no lo entienden, por eso yo los perdono. Pero cuando Dios nos abre los ojos para ver lo que Él hizo con nosotros, nos arrepentimos porque estábamos muertos eternamente, hermanos. Estábamos muertos para siempre. Y esa es la razón que, por ejemplo, yo nací de nuevo siendo cristiano evangélico. Cuando me di cuenta que estaba muerto eternamente, entonces dije: wow, estoy muerto, sí. Y ahí le pedí perdón y nunca más volví a pecar voluntariamente con Él. He pecado porque soy carne, que soy fastidio. Pregúntale a Daisy cuando la trato mal y después estoy arrepentido, necesita perdóname porque la embarro, pero no se pone el sol, hermanos. Me enojo y quito el enojo, porque está escrito: quitad de vosotros todo enojo, toda ira, gritería, quítenla. Pero no es parte de mi naturaleza porque no está en mí y sale, pero al salir, Dios mío, perdóname. Pero nosotros no somos de aquellos que pueden ver ahí a una mujer y pueden codiciarla o mirar la pornografía. Hermanos, si sé que hay una porquería ahí, yo no puedo ir ahí, hermano. No puedo. Tengo que morir primero. Tengo que morirme. Señor, llévame ya. Yo no puedo hacer eso. Pero pecamos. Por eso la palabra dice: si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado, bendito sea su nombre. Pero ¿para qué fuimos creados, hermanos? Para reflejar en la eternidad y alabar la glorioso resplandor ¿de qué? De su gracia, de su amor, de su misericordia que nos perdonó. En quien tenemos redención. Redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Según qué? Otra vez. Las riquezas, las maravillas, lo valioso. ¿Qué cosas riquezas? El tesoro, las riquezas, lo valioso, lo único que importa. ¿Qué cosa es su gracia? Según las riquezas ¿de qué? De su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Cómo? Pues dándonos entendimiento, sabiduría, para que entendamos qué es lo que hizo con nosotros, y dándonos a conocer el misterión, el conocimiento retenido desde los siglos y edades. ¿Qué cosa es ese misterio? El misterio de su voluntad, de su deseo. ¿Cuál es su deseo? Según lo que Él quiso, su beneplácito, lo que Él deseó. ¿Qué cosa? Él se había propuesto en sí mismo. ¿Qué cosa? Reunir todas las cosas, pero lo hizo a través de Él mismo, de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios manifestado en carne. O sea, no se puede conocer al verdadero Dios sin el Dios manifestado en carne. ¿Quién es Él? El único. No hay otro nombre dado a los hombres. Así que Mahoma, el Buda, el Hare Krishna, lo siento mucho.
se murieron y están bien muertos. ¿Dónde están? No sé, no los voy a juzgar. Si están en el infierno, bueno, estarán allí. Si están en el cielo, bueno, estarán ahí. No me toca a mí, yo no soy juez. Pero una cosa sí les digo, el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos es nuestro Señor Jesucristo. Pronúncelo como quieras, si quieres en hebreo o en el griego. No tengo ningún problema, porque Dios conoce quiénes son sus hijos y los hijos le conocemos quién es Él. Así que de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Esta palabra dispensación es oikonomía, que es la administración. En la administración del cumplimiento de los tiempos. O sea, querido pueblo de Dios, Dios nos escoge desde antes. O sea, estábamos en el corazón de Él desde la eternidad. Él crea todas las cosas, funda la tierra, pasa todo. Y en el último tiempo, o sea, en los cumplimientos de la eternidad, o sea, del tiempo, mejor dicho, para que empiece la eternidad con Él, dice, Él se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. En Él, dice, o sea, en Dios manifestado en carne, o sea, en Jesucristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinados, prorizo, habiendo sido determinados, preordenados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, como Él quiso. Ahora, ¿para qué? Ahí lo dice, ¿para qué fuimos escogidos al final de los tiempos? ¿Para qué todo esto? Lo dice en el versículo 12, segundo testimonio, a fin de que seamos, ¿para qué? ¿Para qué fuiste creado, pueblo de Dios? Para alabanza, otra vez, de su gloria. O sea, vamos a alabar la gloria de Él. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y ahí les habla a los de Éfeso, en Él ustedes también, Efesios, perdón, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, quiere decir que hay una palabra de mentira. Si hay una palabra de verdad, hay una palabra de mentira. El evangelio de vuestra salvación. Quiere decir que el evangelio verdadero es un evangelio de la salvación nuestra. Y habiendo creído en esa palabra verdadera del evangelio, dice, ¿qué pasó? Fuimos sellados, es praguizo, señalados, consignados, estampados, sellados. Fuimos consignados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, es el depósito, el enganche de que Dios nos posee, y es el enganche, el Espíritu Santo, es el depósito de nuestra herencia hasta la redención. Esa palabra redención es una palabra griega, apolutrosis, hasta el apolutrosis. ¿Qué significa hasta la redención, hasta la apolutrosis? O sea, Dios se encarga de darnos su espíritu como un depósito y un sello de que somos de Él hasta que venga el apolutrosis. ¿Qué es el apolutrosis? El apolutrosis es el rescate, es la remisión, el pago de la liberación. Ejemplo. Cuando una persona la secuestran, y hemos conocido a personas que han secuestrado, cuando una persona es secuestrada, llaman a la familia y piden $1 millón, ¿cierto? Entonces, la familia se comunica y está de acuerdo, va y consigue, como sea, consigue $1 millón, lo meten en una maleta. Y los tipos que secuestran a la persona les dicen, si no pagas esto va a morir. Y entonces le dicen, no lo mates, tenemos el $1 millón. Entonces van y dicen, entréguelo en tal lugar, de tal manera y a tal lugar, tal hora, etc. Imagínense una película, invéntense como lo quieran, el ransom o el rescate. Entonces, cuando llega el momento, los
que secuestran, abren la maleta y tienen el dinero de rescate, entonces llega el momento en que se hace la operación, el acuerdo, y que esa persona va a tener que esperar el momento en que lo dejen libre. Pero esta gente ya fue saciada con lo que pidieron, ellos tienen que cumplir, tienen que soltar a esa persona que fue secuestrada y dejarla en libertad, porque el rescate fue pagado. Y en el reino de Dios, cuando Él nos da su Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. Es como que Dios diciendo, por si acaso este es mi hijo. Al demonio, a todos sus demonios, a Satanás con todos sus secuaces, por si acaso yo derramo mi espíritu en esta vasija y pongo mi espíritu, y dice Dios que ese depósito, esas arras, es para garantizar que ha sido pagado el rescate, pero va a llegar un momento en que Dios va a decir, este es mío. Y es importante, hermanos, que tú te asegures de que Dios, como dice la palabra a los de Éfeso, ustedes, de Éfeso, serían los efesios, ustedes también efesios, habiendo oído la palabra de verdad. Número uno, para recibir el Espíritu Santo tienes que escuchar la palabra de verdad. Hay muchos evangelios, como dice Pablo en Corintios. Ustedes han escuchado otro evangelio, han recibido otro espíritu y les han predicado a otro Jesús. El Jesús que le han predicado es aquel que dice, ven y acepta a tu Salvador personal. Acepta a Jesús como tu Salvador. Eso es un evangelio y una palabra falsa. El verdadero evangelio, según la palabra de Dios, dice, nos hizo aceptos en el amado. Fuimos creados, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Querido pueblo de Dios, el que nos acepta es Dios. Nosotros no le aceptamos a Él. Nosotros no aceptamos a Jesús. Él nos acepta a nosotros. Él nos hizo aceptos en el amado. Así que, Efesios, ustedes escucharon la palabra de verdad, el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Que Dios te acepta a ti, no que tú lo aceptas a Él, por si acaso. Y habiendo creído, entonces Dios, que conoce los corazones, sella con su Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué nos da ese sello? Vuelve tercer testimonio. Ese testimonio, dice, el Espíritu Santo es el depósito, la arra de nuestra herencia hasta el pago de la total liberación, de la redención, de la posesión que ya está adquirida. ¿Pero para qué? Vuelve y repite, para alabanza de su gloria. Pueblo de Dios, ¿quieres saber para qué fuiste creado? ¿Quieres saber para qué vives, para qué existes? Entérate. Tercer testimonio, fuiste creado para la alabanza de la gloria de su amor, hermano. Para que le cantes y le des gracias eternamente porque te salvó, y los ángeles también van a cantar contigo porque verdaderamente no nos merecíamos. Y estoy hablando de que pues se van a alegrar los ángeles que no pecaron contra Él. Pero los ángeles que pecaron contra Él pues tienen su parte en el lago de fuego y azufre. Estamos hablando de los ángeles que no pecaron contra Él y que siguen teniendo libre voluntad hasta el día de hoy. Ahora, por esa causa, Pablo dice, habiendo oído de ¿la fe en quién? Pues en Dios manifestado en carne. ¿Quién es Dios manifestado en carne? Ahí lo dice. Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, él oraba, no cesaba de orar, haciendo memoria para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ¿quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Pues es el Padre, porque de Él salió Él mismo, y Él al salir de Él mismo se convierte en el Hijo. O sea, el Padre cuando sale de sí mismo se hace Hijo.
Entonces es el Padre en su voluntad que decide salir de Él mismo. Por eso dice, ese Dios bendito del que vino Jesús, hijo de María, el Padre de gloria, ese Dios que tomó esa decisión de escogernos, de amarnos, de ser mismo Él el sacrificio, Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Miren, Dios quiere, el Espíritu Santo quiere iluminarnos para que entendamos que ahí lo dice, miren, para que sepamos para qué nos ha llamado, para qué somos hijos de Dios, para qué somos cristianos, para qué somos pueblo de Dios. Pues tenemos que recibir esa revelación para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas, otra vez, y cuáles las riquezas de qué, de la gloria, de qué, de lo que nos ha dado, de la herencia que hemos recibido, y cuál es la superiminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, del poder de su fuerza. Y ese poder y esa fuerza operó en Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Dios manifestado en carne, que cuando terminó su obra, entonces Él se coloca en su lugar de honor. Ese poder y esa fuerza del mismo resucita a los muertos y se sienta a la diestra, dice, sentándole a su diestra. ¿A su diestra de qué? Está hablando no a la diestra del papá Dios, sino está hablando del poder de Dios. Se sentó a la diestra, al dexios de su poder. ¿Dónde está eso? Léelo bien. Verso 19. ¿Y cuál aquella superiminente? O sea, Dios lo que quiere es que abramos nuestros ojos para entendamos qué cosa. La superiminente grandeza de qué? ¿De qué? De su poder. Esa superiminente grandeza es su poder, según la operación de su fuerza. Y ese poder y esa fuerza, dice, operó en Cristo. La fuerza y el poder operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole y sentándole a su diestra de su poder. Para algunos que no saben eso, pues está en la Biblia. Dice que Dios se sentó a la diestra de su poder en muchas partes. Sobre todo principado, autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Querido pueblo de Dios, ¿para qué fuiste creado? ¿Para qué vives? Para alabar, glorificar, exaltar la maravilla, la gloria de qué? De lo radiante, de lo majestuoso, del brillo y de los colores de qué? De su amor, de su gracia. No solo en la eternidad. Por eso dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Dios se convierte en la cabeza de la iglesia. Quiere decir que la iglesia es su cuerpo, como está escrito en el versículo 23, la cual, la iglesia, es su cuerpo. Wow, quiere decir que Dios entregó la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios se la entregó a su iglesia. ¿O si yo estoy leyendo mal o qué? La plenitud de Dios se la entregó a la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Él mismo. Y si alguno no cree, miren lo que dice en la misma carta de Efesios, capítulo 3. Pero antes de ir, perdónenme, antes de ir al capítulo 3,
quiero leer que cuando Él nos resucita, cuando estábamos muertos en pecado, dice el versículo 5, capítulo 2, 5, cuando estábamos muertos en pecado nos dio vida juntamente, ¿no es cierto? Y con Él juntamente nos resucita, versículo 6, asimismo nos hace sentar en lugares celestiales. Y miren, ¿para qué fuimos creados, hermanos? ¿Para qué existimos? Léelo de nuevo, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de qué? Para que nosotros le mostremos que las abundantes riquezas de qué? De su gracia. En su bondad, en su amor, en su paciencia para con nosotros, pero todo esto es en Él, en Dios manifestado en carne. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ahora, miren lo que dice capítulo 3. Dice Pablo, 3:7, Pablo fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Ahí está otra vez. La gracia de Dios que le ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar esta gracia. ¿Cuál gracia? Lo que estamos hablando, hermanos. ¿Para qué vivimos y existimos? Vivimos desde la eternidad dentro de Él. Nos manifestamos en el tiempo. Y ahora Dios nos está diciendo para qué existimos. Y dice, para anunciar esta gracia entre los gentiles, las buenas noticias de las inescrutables, ¿qué? Otra vez, riquezas de Cristo. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación, la koinonía o la comunión. Esta palabra es la misma en español, dispensación, igual que en el capítulo 1, pero esta koinonía, dispensación, es otra palabra parecida, que es koinonía. De aclarar a todos cuál sea la koinonía o la comunión o la participación del misterio escondido. En otras palabras, aquí Dios quiere aclararnos cuál es la relación que tenemos o la comunión que tenemos, la participación que tenemos en esta gracia del misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Acuérdense, la iglesia tiene la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo y la cabeza y el cuerpo son uno. Entonces, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, no por medio de Dios, sino por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, miren, número 1, seguridad, y número 2, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Wow! O sea, tenemos seguridad y acceso con confianza para entrar en su presencia. Ahora miren lo que dice el versículo 14. Por esta causa, Pablo volvía a orar al Dios y Padre, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Fíjense para qué oraba. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Otra vez. Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestro corazón, a fin de que arraigado y cimentado en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los apartados, con los escogidos, con los consagrados, cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor. Al final de todo es que fuimos creados para la alabanza de la gloria, del brillo, del resplandor, ¿de qué? De su gracia, de su amor. Por eso dice, para que conozcamos, verso 19, conocer el amor de Dios manifestado en carne, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué, hermanos? A ver, escríbanlo. ¿Para qué? Para que seáis
llenos, escriban ustedes mismos, ¿llenos de qué? Para que no digan que Felipe dijo una herejía. Hay unos que están dormidos y están mejor que... Toda la plenitud de Dios. ¿Quién va a estar lleno de toda la plenitud de Dios? Pues está escrito ahí en Efesios, lo sometió por todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo. Jesús es la cabeza sobre todo y Él es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y la iglesia le dio la plenitud de Dios, de aquel que todo lo llena en todo. Pues, ¿estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? Y versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en el aire, según el poder que actúa en los lugares celestiales, según el poder que actúa en ¿dónde? Allá abajo en las tinieblas. ¿Dónde actúa el poder de Dios? ¿Dónde actúa el poder de Dios? Y aquel que es poderoso para hacer, porque Él es el que hace todas las cosas, por si acaso. Él es el que tiene todo el poder, por si acaso. Pero ese poder no actúa en cualquier lugar. Ese poder actúa en nosotros. Ese poder actúa en nosotros. Y voy a dar otro versículo para confirmar. Colosenses capítulo 1, verso 29. Dice Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Según la potencia de Él. O sea, la gloria, el poder es de Él, por si acaso. No hay uno que se la va a creer, claro. Hay uno que, Dios mío, un neófito que va a creer que, wow, tenga cuidado, por si acaso, no se lo van a creer. El poder es de Él, pero le dio la gana que actúe en nosotros. Como dijo Pablo, el verso 29, para lo cual también trabajo. Pues, si bien es cierto, Dios lo hizo rey y sacerdote, pero estaba que trabajaba Pablo en ayunos, en azotes, en desvelos, en naufragio. Dios mío, lo llenó todo predicando, hermanos. Él se trabajaba, dijo Pablo, hey, el que no trabaja que tampoco coma. Mis manos han sido útiles para, por si acaso, a mí nadie me va a quitar mi gloria. O sea, el hombre trabajaba, se esforzaba, o sea, parecía un esclavo, como dijo. Nosotros los apóstoles parecemos los perdidos, dijo, los aborrecidos. Ustedes son los buenos y los ricos. Nosotros, los ignorantes parecemos. Pero ustedes, ustedes son lindos. O sea, Pablo decía, nosotros los apóstoles nos tienen como la escoria. Qué bueno, ustedes se ven lindos y viven muy bien. Pero Pablo parecía un esclavo literalmente. Pero gloria a Dios, hermanos, que el poder, como dice Pablo, él trabajaba, para lo cual también trabajo. ¿En qué trabajaba? Bueno, ahí dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Dios manifestado en carne, o sea, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? O sea, ¿a quién anuncian? A Dios manifestado en carne. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Qué hacían ellos? Anunciaban, amonestaban, enseñaban a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto el Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y Él termina aquí Efesios capítulo 3, el versículo 21 del tercer capítulo, dice a Él, o sea, a Él. ¿Quién es Él, hermanos? Es el único. A Él sea gloria. ¿En dónde? En la iglesia. Pero tiene que ser en Cristo.
O sea, si tú no estás con la palabra verdadera, como dice Efesios, a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, por si acaso, el evangelio verdadero de vuestra salvación. Porque hay otros que están escuchando un evangelio medio raro. A él sea gloria en la iglesia, pero en Cristo Jesús por todas las edades. ¿Se dan cuenta? Por todas las edades. O sea, para esto fuimos creados, querido pueblo de Dios, que la gloria, la alabanza de la gloria de su gracia va a ser manifestada y declarada por la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así sea. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Aleluya. Y tu misericordia es para siempre. ¿Cuántos han entendido para qué existen? ¿Para qué viven en este mundo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Yo cuando era niño veía los dibujos animados de mi edad, de cuando tenía 7 años, 8 años, 10 años. Y había dibujos animados y había uno que se quería ahorcar. Imagínense un niño viendo dibujos animados, uno que se quiere ahorcar y decía su letrero, se quería ahorcar y ponía adiós mundo cruel. ¿Cuándo se escuchaba eso? Adiós mundo cruel. ¿Te acuerdas? Adiós mundo cruel. Y se quería matar. O sea, todas las personas que se murieron suicidándose, pues nunca entendieron pues para qué vivieron. Nunca entendieron para qué vivieron. Y hay muchos cristianos que se llaman cristianos, como los de Antioquía, que los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, yo creo que si uno o dos han recibido este entendimiento de quiénes son, para qué existen y fueron creados, pues para mí me basta saber que llegó una palabra para alguien que estaba medio que no sabía para qué vivía ni existía. Así que cuando sabemos quiénes somos, para qué fuimos creados, se nos hace más fácil luchar, como dice Pablo, luchando según la fuerza que actúa poderosamente en uno. Y gloria a Dios por eso. Así que